Hola amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de estudios bíblicos. Como les habíamos anunciado, hoy estamos iniciando una nueva serie, esta vez sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Éfeso fue una ciudad importante a orillas del mar Egeo, donde está actualmente Turquía, un centro religioso, comercial y cultural muy importante en aquel tiempo. Su mayor atracción era, por supuesto, el templo de Diana, que era Artemisa para los griegos, declarado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Podemos imaginar entonces la importancia de este templo. Éfeso era notable por sus lujos y libertinaje. La ciudad era el centro comercial más importante en tiempos de Pablo y un puerto estratégico porque era la vía para ir de Roma al Asia. Y además se enriquecía del turismo religioso por justamente el templo de Diana y por las festividades religiosas en honor de esa diosa. Y también por los magos y hechiceros que abundaban en Éfeso y que ofrecían a todos los turistas y a toda la gente sus obras, sus milagros. El libro de Hechos, en el capítulo 19, cuenta el alboroto que hubo en Éfeso por las protestas de los fabricantes de templecillos y estatuillas de la diosa Diana, porque la predicación del apóstol Pablo estaba atrayendo a mucha gente y muchos se estaban convirtiendo al cristianismo y abandonando el culto a la diosa Diana, y eso estaba, por supuesto, amenazando su negocio, que era vender esas estatuillas y esos templecillos de Diana. Según el historiador Josefo, en Éfeso se habían asentado muchos judíos, discípulos de Juan el Bautista, y sin duda esa ciudad llegó a tener una importancia muy grande para el cristianismo en sus inicios, porque allí el apóstol Pablo predicó por casi 3 años. Además de él, Apolos estuvo allí, Aquila y Priscila también ministraron en Éfeso, y el apóstol Juan, el autor del Apocalipsis, el escritor del Evangelio según San Juan y de 3 cartas a los creyentes, vivió sus últimos años en Éfeso luego que fue liberado de su destierro en la isla de Patmos. Y esto ocurrió alrededor del año 96 después de Cristo, a la muerte del emperador Diomiciano, que es quien lo había desterrado a la isla de Patmos. Ahora, en cuanto al contexto de la carta que estaremos estudiando en las siguientes semanas, la iglesia de Éfeso no tenía problemas doctrinales o teológicos como la de Corinto o la de Galacia, pero tenía que vivir en medio de una situación terrible de paganismo, de idolatría, de magia, hechicería. Es decir, esas prácticas estaban tan extendidas en la ciudad que realmente era un mundo de tinieblas, de oscuridad espiritual muy profunda. Ahora bien, la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene 2 divisiones muy claras. La primera división, que abarca los primeros 3 capítulos, es la parte eminentemente doctrinal, donde el apóstol Pablo lleva a los cristianos en Éfeso a considerar en toda su magnitud, en su esplendor, en su grandeza, las extraordinarias bendiciones espirituales que los creyentes, que los cristianos hemos recibido. Gracias al amor de Dios, que según sus propias palabras, que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la primera división, los primeros 3 capítulos. Y la segunda división, a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta, es la parte exhortativa, la parte práctica, donde el apóstol Pablo anima a los creyentes, a los cristianos en Éfeso, que vivían esas tinieblas, a una conducta que fuese como la luz en medio de las tinieblas. En base a estas bendiciones recibidas, en base al amor de Dios, en base a su experiencia con Dios, ellos tenían la responsabilidad, el privilegio de ser luces en medio de las tinieblas de Éfeso. Por eso el tema general de esta carta es el andar de los hijos de luz, ¿verdad? Andar bajo la luz de Cristo, mostrando la luz de Cristo, al vivir en medio, repito, de esa oscuridad espiritual
dominada por Satanás. Ahora bien, han pasado ya casi 2000 años desde que Pablo escribió esta carta a los Efesios. Y su mensaje sigue siendo un mensaje relevante, vigente, porque aunque estamos en pleno siglo XXI, sin embargo, la oscuridad espiritual, moral en el mundo, y especialmente en el mundo occidental, son muy similares a esta oscuridad en la ciudad de Éfeso. Aunque las formas son diferentes, sin embargo, en el fondo, la oscuridad, la tiniebla espiritual es muy semejante a la de Éfeso. La humanidad ha avanzado enormemente en cuanto a ciencia, tecnología, el conocimiento, y las computadoras son instrumentos tremendos que aceleran mucho el progreso tecnológico, científico, y nos permite tener acceso a una cantidad impresionante de información en forma inmediata, como dice en la jerga informática, en tiempo real, ¿verdad? Uno de aquí en cualquier momento puede entrar a una biblioteca del otro lado del mundo o enterarse de lo que está sucediendo al otro lado del mundo en cuestión de segundos, ¿no? Pero para los que conocemos la palabra de Dios, no nos queda dudas de que el mundo se sume cada día más y más en tinieblas espirituales densas y tenebrosas. La corrupción, la inmoralidad, la falta de ideales, la irreligiosidad, la indiferencia religiosa de la gente cada día es mayor. Y más bien están prosperando y progresando doctrinas de las más extrañas e inspiradas evidentemente desde el mismo infierno. Por eso es tan necesario que estudiemos esta epístola bajo esa perspectiva de cómo debe ser nuestro vivir, nuestro andar como hijos de luz, de un Dios que es luz en medio de las tinieblas del mundo, de este siglo XXI, de este mundo postmoderno en el cual vivimos. Esto es lo que resume el apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta, el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, de ahí viene el nombre de esta serie, Destinados a Brillar, ¿no? Yo creo que Dios nos ha puesto en este siglo con ese propósito, de brillar. Así que sin más, vamos a nuestro texto, al texto de nuestro estudio para hoy, para esta semana, y a nuestro primer tema, que es bendecidos para brillar. Bendecidos para brillar, como se ha anunciado ya al inicio de este video. Pues bien, vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 14. Efesios 1, versículos 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este es un pasaje tremendo con el cual el apóstol Pablo inicia su epístola. Habrá notado que es un pasaje muy extenso, casi sin puntos, ¿verdad? Solamente hay comas. ¿Por qué? Porque Pablo tiene tantos pensamientos, tantas ideas, tanta inspiración de parte del Espíritu Santo, que no para. Y él habla y habla, en este caso escribe de una manera corrida, ¿verdad? Pero sumando pensamientos. Y como digo,
los primeros 3 capítulos es doctrina profunda, doctrina pura, muy necesaria para nosotros. Entonces vayamos a nuestro primer punto. Vayamos a la fuente de las bendiciones que recibimos. Ha dicho el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está planteando una gran verdad que muchas veces descuidamos. Todas las bendiciones nacen en el corazón del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque muchos imaginan al Padre como el acreedor duro, exigente, o como un ogro con el garrote en la mano listo para castigarnos, para darnos ante el primer error que cometamos. Y en cambio ven a Jesús, sí, como nuestro Salvador, el amigo, el tolerante, el tierno y compasivo. Por eso muchos se le presenta como el niño Jesús, y se enfatiza tanto al niño Jesús, porque un niño es inofensivo, ¿verdad? Un niño es tierno y no hace nada, ¿no? Y a Jesús como intercediendo ante el Padre, rogándole que otorgue a los hombres una salvación como que Él no quiere dar, ¿no? Pero esto no es así. Este es un concepto que ha quedado en el subconsciente de mucha gente que viene de una tradición religiosa no evangélica. Son reminiscencias de la Edad Media y de una forma de cristianismo o de cristianizar a los pueblos paganos por medio del miedo, ¿no es cierto? El temor. Pero no. En la Biblia encontramos que la iniciativa de toda bendición nace en el Padre, ¿no? Por amor, el Padre nos salvó al precio de la muerte de su propio Hijo. Juan 3:16, el texto que todos conocemos y amamos tanto, que siempre recordamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Estamos hablando Dios el Padre. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor el Padre nos recibió como sus hijos. 1 Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Otra vez aquí el Padre. En tercer lugar, por amor el Padre nos disciplina para nuestro bien. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Cuando Dios nos disciplina, permite que algo malo nos suceda, es porque nos ama, no porque se olvide de nosotros, no porque ese Dios con el garrote en la mano. Muchas veces, aún los creyentes, cuando están pasando por una prueba, dicen: pero ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué he hecho malo? Yo lo amo, yo le alabo, yo estudio la palabra. ¿Por qué me castiga Dios? No está castigando por malo, nos está disciplinando porque algún propósito de corrección tiene, o alguna lección nos quiere enseñar, pero es por amor. Porque, como dice aquí, Jehová al que ama castiga. ¿Por qué? Porque si algo falta en su carácter, nos quiere corregir para mejorar nosotros, para enderezar nuestro camino, o para fortalecer nuestra fe. A ver si quiere probar nuestra fe. Recuerden ustedes qué mayor castigo, podríamos decir, que le dio a Abraham, cuando le pide que el hijo que había esperado tantos años, el hijo prometido, cuando ya es un niño, ya Dios le pide que lo sacrifique. Que tremendo, ¿verdad? Abraham pudo decir: pero Dios, ¿por qué me castiga de esa manera? Pero Abraham, calladito, sin protestar, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Por obediencia y porque creía y porque confiaba en Dios, de que Dios nunca le haría hacer algo malo, nunca haría algo malo contra él. Y efectivamente, cuando estuvo dispuesto, Dios, por supuesto, detiene su mano. No tiene que morir su hijo Isaac, y más bien a raíz de esa demostración de fe y de obediencia, Dios concreta el pacto con Abraham, que ha bendecido al mundo entero y a cada uno de nosotros también, porque por ese pacto y por esa acción de total confianza y obediencia y fe de Abraham para con Dios, es que
A través de Abraham vino Jesús el Salvador y todos estamos gozando de esa bendición porque estuvo Abraham dispuesto a cualquier cosa para agradar a Dios y para obedecer al Señor. Ahora, el Padre nos ama, no hay ninguna duda de ello, y por amor hace todo lo que hace. Pero así como el Padre, sabemos nosotros que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona, una sola esencia en tres personas, mejor dicho. O sea que vemos que Dios nos ama, Dios el Padre nos ama de tal manera que Él ha hecho todo lo necesario y posible para que nosotros podamos tener salvación y llegamos a ser sus hijos. Pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, como se dice en teología, tres personas pero una sola esencia, una sola naturaleza, los tres son uno. Y por lo tanto lo que siente el Padre lo siente el Hijo, lo siente el Espíritu Santo, lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo, lo piensa el Espíritu Santo. Entonces el Hijo también nos ama. El Espíritu Santo también nos ama. El mismo Jesús, hablando de lo que Él haría en la cruz del Calvario, Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estaba anunciando que Él pondría su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, Jesús también, por supuesto, nos ama, pero el Padre, de Él nace el amor. Y el Espíritu Santo también nos ama. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La primera vez que leí este texto me llamó mucho la atención, que el Espíritu Santo nos anhele celosamente, si tiene celos. Ahora, nosotros sabemos que los celos vienen cuando uno ama demasiado, ama mucho a una persona, no quiere compartirlo con nadie, ¿verdad? A mi esposa, yo amo a mi esposa, si un hombre comenzara a mirarla de alguna forma extraña, ¿verdad? Yo tendría celos, ¿no? Entonces, porque la amo. Igualmente el Espíritu Santo nos ama de tal manera que nos anhela, dice, con celos. Es el amor del Espíritu. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, un fluido, sino una persona que nos ama tanto, que nos ama con celos, dice, y está permanentemente a nuestro lado para ayudarnos, consolarnos, guiarnos y soportarnos también por amor, ¿no es cierto? Entonces, vemos que toda bendición entonces nace del Padre. Él es la fuente de nuestras bendiciones. Vayamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la naturaleza de estas bendiciones? ¿No? Dice el apóstol Pablo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Ahora, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo analicemos, porque hoy hay una corriente, ya hace algunos años, hay una corriente en la iglesia del Señor en que se enfatiza tanto lo material, las bendiciones materiales, la famosa teología de prosperidad que tanto daño está haciendo a la iglesia, donde se enfatiza la bendición material de parte de Dios y que somos hijos del Rey, por lo tanto tenemos que vivir como reyes también nosotros y tenemos que tener nuestros buenos carros, buenas casas, lujos, buenas cenas, buenas comidas, en fin, porque somos hijos del Rey. Pero, ¿qué dice la palabra? Las bendiciones no son ese tipo de bendiciones las que Dios quiere para nosotros. Las bendiciones son espirituales. Pablo no menciona aquí bendiciones materiales o terrenales, riqueza, fama, poder humano, placeres, sino bendiciones espirituales. Porque las bendiciones materiales son temporales, pasajeras, mientras las bendiciones espirituales son eternas. El día que nosotros morimos, ¿qué nos llevamos? Absolutamente nada. De riqueza, de casa, terreno, aún el poder humano. Nada de eso nos vamos a llevar. Lo que llevamos es nuestro carácter y lo que hemos adquirido espiritualmente hablando. Lo importante aquí es analizar estas bendiciones espirituales. Mateo 6, versículos 19 al 21, contiene las palabras de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesús es clarísimo aquí, ¿no? Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas espirituales. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué anhelas en la vida? ¿Qué anhelas de Dios? ¿Cosas materiales solamente? ¿O eso es lo prioritario en tu relación con Dios? ¿O en nuestra relación con Dios? No debe ser eso. En nuestra relación con Dios, lo prioritario debe ser la bendición espiritual. Lo otro es secundario. Puede haber o puede no haber. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo reafirma, reitera, confirma las palabras de Jesús. Ahora, quiero con ustedes pensar un poquito sobre este tema. En los albores de la era moderna, con el inicio de la ciencia moderna, surgió el materialismo como reacción contra el misticismo y el espiritualismo de los cristianos de la Edad Media, que por ignorancia y mala interpretación de la Biblia habían cometido infinidad de errores. Y del espiritualismo radical de la Edad Media, que menospreció y hasta satanizó lo material, todo era espiritual y lo material es diabólico, es del demonio, ¿verdad? Entonces se fue a un extremo que tampoco es bíblico, ¿no? Y de esa posición de espiritualismo radical y extremo se pasó a negar lo espiritual, afirmando que solo lo que se puede ver y tocar es lo real. Esto a raíz de la ciencia moderna, ¿no? Y que lo espiritual no existe, que lo espiritual es solo el producto de la imaginación, que son ilusiones o argumentos de la ignorancia para explicar lo desconocido. Y se hicieron populares frases como la religión es el opio de los pueblos o Dios es la muleta de los débiles, ¿no? Lo ha oído usted seguramente en alguna oportunidad, ¿no? Ahora, ese es pensamiento materialista. Y esa es la propaganda del mundo desde entonces, tratando de vendernos la idea de que solo lo material y tangible, lo que se puede tocar, es lo que vale y lo que necesitamos en la vida. Pero lo paradójico es que la misma ciencia que invocan para descartar lo espiritual les ha dado un golpe tremendo hace más de 100 años, cuando el genio de Albert Einstein planteó su famosa teoría de la relatividad y la famosa ecuación E igual mc al cuadrado, ¿no? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué había descubierto Einstein con su teoría de la relatividad? Había descubierto que la materia y la energía son intercambiables. Antes se pensaba que la materia es materia, energía es energía, cosas totalmente diferentes, distintas, y que nunca se podían cambiar entre ellas. La materia no podía convertirse en energía, la energía no podía convertirse en materia, ¿verdad? Pero, en base a esta teoría de la relatividad, se vio que eran intercambiables y que lo invisible e intocable, como era la energía, ¿no?, era intercambiable con la materia, que es algo que se puede ver y tocar. Y que la materia no es otra cosa sino energía concentrada, energía convertida en materia, ¿verdad? En nuestros días, la última teoría sobre el origen del universo, la teoría del Big Bang, la gran explosión, el Big Bang, plantea que la energía fue antes que la materia, ¿no? La energía fue, es decir, lo invisible y lo que no se puede tocar fue antes que la materia. Es decir, la materia, lo que se ve y lo que se puede tocar, surgió a partir de la energía que no se ve ni se puede tocar. Pues nosotros como cristianos, claro que estamos de acuerdo con ello. Es lo que Dios dice en la Biblia desde su primer versículo y revelado a Moisés hace cerca de 3.300 años. En Génesis 1.1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, lo invisible que no se puede tocar, creó los cielos y la tierra, lo que se ve y lo que se puede tocar. Entonces, el problema está en que al no querer aceptar a un Dios creador
y tener que someterse a su grandeza y soberanía, el hombre materialista, el hombre rebelde contra Dios, el hombre que quiere ser él su propio Dios, el hombre que quiere ser autónomo y no someterse a nadie, él reemplaza por un punto de energía que lo llaman átomo primigenio o singularidad espacio-temporal o paradoja matemática, y este punto que supuestamente hace 13.800 millones de años, estando en medio de la nada, explotó. Y de ahí surgió todo el universo con los miles y millones de galaxias, de estrellas, planetas y todo ello. Y que surge la materia y la energía, todo surge a partir de ese punto de energía, ¿no? Que era energía concentrada a millones de grados de temperatura. Algo indemostrable, por supuesto, científicamente. En cambio nosotros creemos en un Dios creador. Invisible, intocable, pero un Dios creador, una persona que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué suena más lógico? Un punto primigenio, un átomo primigenio, singularidad espacio-temporal o paradoja matemática, que existía en medio de la nada, pero era esta partícula de energía eterna, o creemos en un Dios eterno, con sabiduría, con inteligencia, con poder, para crear este universo ordenado con sus leyes físicas y esta naturaleza, y creó la vida maravillosa, complejísima, y todos los detalles genéticos de reproducción y todo lo demás. Yo creo que el problema no es intelectual de la gente, es problema del corazón, como dice la palabra. Las teorías materialistas son solo especulaciones e hipótesis indemostrables, que con el tiempo van quedando obsoletas y van siendo reemplazadas por otras teorías y especulaciones e hipótesis igualmente indemostrables. Esto ha sido a lo largo de la historia. Todas las teorías que se han lanzado sobre el origen del universo, el origen de la vida, y ninguna se pudo probar. Hasta ahora ninguna se ha podido probar y ni se probará nunca, porque la única verdad está en la palabra de Dios. Y sin embargo se gastan anualmente miles y millones en investigaciones que nunca podrán probar sus teorías, cuando Dios ya nos dio a conocer la verdad en su palabra eterna e inmutable. Entonces, volviendo a las bendiciones de Dios y a su naturaleza, la mejor demostración o prueba de que las bendiciones materiales, aunque necesarias y deseables, esto no hay que demonizar o satanizar lo material, la riqueza, nada de eso no. Son deseables, son necesarias, sí, pero no satisfacen los anhelos más profundos del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. La mejor prueba son las altas tasas de suicidios en países de alto nivel económico, como Alemania, Bélgica, España, Países Bajos, etcétera, etcétera. Si lo material realmente llenara la vida de un ser humano, no habría suicidios en esos países, que tienen un nivel altísimo, un nivel económico altísimo. En cambio, las bendiciones espirituales son las verdaderas y eternas, que responden a la necesidad más profunda de cada persona: saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, ¿verdad? Y cuando estas bendiciones espirituales llegan a nosotros a través de Cristo, entonces sí nos dan paz, esperanza, gozo y llenan toda necesidad, ¿verdad? Y vivimos en plenitud de vida. Y no solamente nos hacen saber a dónde vamos, como un simple conocimiento religioso o un espiritual, sino que de hecho nos llevan a nuestro destino. La verdad de Dios, las bendiciones espirituales de Dios, no solamente son para llenar nuestro corazón de alegría, de gozo, de paz, sino que de hecho estas bendiciones nos llevan a nuestro destino eterno, ¿verdad? Y podemos decir con esto, aleluya, la verdad de Dios se impone sobre todas las cosas.
Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que hemos visto ya la fuente de las bendiciones, que es el Padre. Hemos visto la naturaleza de las bendiciones, que son espirituales. Ahora vamos a ver que las bendiciones son en Cristo. Las bendiciones son en Cristo. Todas las bendiciones espirituales que recibimos, las recibimos gracias a Cristo. Solo en nuestro texto de estudio, el pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, vamos a ver 7 afirmaciones de que las bendiciones son en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él. Está hablando de Cristo, en Cristo. Versículo 5, por medio de Jesucristo. Versículo 6, aceptos en el amado. Está hablando de Cristo, en Cristo. Versículo 7, en quien, en Cristo, tenemos redención. Versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, en nuestro destino eterno. Versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Versículo 13, habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que la fuente es el Padre, pero el medio, el instrumento que hace posible que nosotros recibamos esas bendiciones espirituales es Cristo. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra persona, no es la iglesia, no es el pastor, es Cristo. Y a Él debemos nuestra vida. Por eso es que cuando nos convertimos a Cristo, lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, no solamente el Salvador. Tenemos que reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y recibimos por nuestra unión, por la fe con Cristo. No hay otra manera. ¿Cómo es posible que recibamos bendiciones tan grandes solo con creer en Cristo? Viene la pregunta, ¿no es cierto? Ahora todos recordamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es una definición muy genérica, muy general sobre la fe. No entra en los detalles, en las implicaciones de esa certeza y esa convicción de la cual está hablando. Entonces, ¿qué es aquello que esperamos con certeza y de lo cual tenemos total convicción? O sea, la fe tiene un contenido, es decir, creemos en algo. No solamente creer en Dios, no solamente creer que Dios es amor, no solamente creer que Cristo murió en la cruz de Calvario hace 2000 años, no es solamente creer que Él resucitó. Entonces, ¿qué es aquello que esperamos con certeza y convicción? El Nuevo Testamento nos da la respuesta, que incluye por lo menos los siguientes hechos incluidos en lo que es la fe, esa fe bíblica, esa fe salvadora, esa fe que hace que recibamos de hecho, en realidad, las bendiciones espirituales. Primero, que todo lo que dice la Biblia sobre Dios y sobre Cristo es verdad. Tenemos que creer eso. Y lo que Dios dice en la Biblia es verdad. O sea, tenemos que creerle a Dios a través de su palabra. No es solamente creer en Dios, que existe, sino creerle a Dios cuando Él nos habla a través de su palabra. Segundo, que soy pecador y merezco el castigo eterno. Esto está en toda la Biblia. Soy pecador, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Todos somos pecadores. Todos hemos infringido la ley de Dios. Todos le hemos fallado a Dios y merecemos el castigo eterno. Tercero, que Jesús vino al mundo, vivió sin pecado, murió en nuestro lugar, en mi lugar. Tengo que creerlo, tengo que personalizar esa fe. Tengo que creer que murió no solamente por todo el mundo en forma general, murió por mí, pagando por mis pecados. Y resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. ¿Verdad? Tengo que creerlo de todo corazón. Cuarto, que reconozco entonces, si yo era pecador, merecía la muerte eterna, la condenación eterna, y Él murió para salvarme, tengo que reconocer que le debo la vida. Yo le debo la vida. Y no solamente esta vida física, la vida eterna, se la debo a Él. Y por lo tanto es mi Señor. Yo le debo la vida, Él es dueño ahora de mi vida. Esta nueva vida que tengo es mi dueño. Y debo entonces vivir en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus mandatos. Tengo que ser fiel y leal a Jesús. En quinto lugar, que Dios, al ver mi fe y obediencia, me perdona y limpia de todo
pecado pasado. Y me adopta como su hijo y me da su Espíritu Santo para acompañarme y ayudarme en el proceso de santificación, de perfeccionamiento de mi vida, ir limpiando todo lo malo que hay en mí, en mi carácter, en mi manera de pensar y de actuar, ¿verdad? Y por último, que cada día que vivo me acerca al destino eterno que Cristo ganó para mí, y que debo vivir honrando a Dios y siendo instrumento de bendición en sus manos. O sea, tengo que mirar hacia adelante. Todos vamos a morir un día. Todos vamos a partir de este cuerpo algún día. Entonces no tenemos que verlo con temor, miedo, con tristeza. Yo tengo que vivir ahora sabiendo que cada día que paso es un día más de vida, es un día más cerca de la muerte, pero estoy no más cerca a una muerte oscura, tenebrosa, sin saber lo que va a pasar después, sino cada día más cerca a mi destino glorioso en la presencia de Dios, gozando de la gloria de Dios. Ahora, esa es la fe que me permite gozar de las bendiciones del Señor. Entonces, estamos corriendo con el tiempo. La conclusión lógica e inevitable es que si por la fe en Cristo he recibido tantas bendiciones espirituales eternas y gloriosas, entonces lo menos que puedo hacer es brillar, brillar en medio de las tinieblas del mundo, como Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso. El capítulo 5, mencionado al comienzo, porque en otro tiempo, dice Pablo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Noten ustedes cómo nos describe la palabra, cómo Dios nos describe a nosotros lo que debemos ser en el mundo. Somos hijos de luz. Somos bendecidos para brillar en medio de las tinieblas de este mundo hasta que Cristo venga. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Entonces, hermanos amados, hermanas amadas, brillemos por Cristo. ¿Hay tinieblas? Sí. Es inevitable. No podemos hacer nada para eliminar eso. Son las tinieblas del mundo. Pero tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Brillemos por Cristo. Brillemos por nuestro Dios, por nuestro Padre, que tanto nos amó y que es la fuente de toda bendición espiritual. Y lo podemos hacer porque, como dice Pablo también, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el tiempo ha corrido mucho. Será entonces hasta el próximo sábado, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.